Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos en esta bendita mañana. Le hemos pedido al Señor su ayuda, su bendición, para que esta mañana el Señor sea con nosotros. Amén, así sea. Y lo que platiquemos no sea del hombre, sea el Señor el que nos venga a iluminar en el nombre del Señor Jesús. Voy a leerle a mis hermanos en Deuteronomios 18, el verso 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová, no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Tomen asiento, mis hermanos. Siempre ha sido una lucha continua entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad. Así será hasta el final. Y la palabra de Dios, que siempre es actual, que siempre se acomoda a nuestra situación, siempre estará orientándonos, aconsejándonos cómo cuidar la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Le dice Moisés al pueblo de Israel que van a entrar ellos a una tierra que Dios se les ha dado, una tierra prometida, pero que al entrar a esa tierra van a encontrar ahí gente con otra manera de pensar, con otra manera de creer,
gente que no conoce las cosas de Dios, entregados a la idolatría, entregados a las hechicerías, a toda una serie de creencias contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Y Dios previene a su pueblo que por ninguna razón, por ningún motivo, se vayan ellos a contaminar adoptando enseñanzas, creencias que a ellos Dios no les ha dado. Se van a encontrar adivinos, se van a encontrar agoreros, se van a encontrar a gente que consulta por medio de los muertos, y Dios, por medio de Moisés, les alerta y les dice que por ninguna razón, por ningún motivo, deben ellos de caer en esas prácticas que son contrarias a la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios. Esas gentes tienen razón de consultar a los adivinos, tienen razón ellos de consultar a los agoreros, tienen razón ellos de consultar por medio de los muertos. ¿Por qué tienen razón para practicar todas esas cosas? Porque viven sin Dios y sin esperanza. Ignoran cuál es la voluntad de quién, de nuestro Dios. Y ellos lo practican con una naturalidad, y ellos lo practican con una fe, porque es lo único que ellos ¿qué? Conocen. De ahí, un día, a ti y a mí, ¿qué hizo Dios? Nos sacó de ese estiércol, porque comparado con lo que hoy tenemos, ¿qué viene a ser toda esa serie de creencias? Es una basura. Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora, por su bondad, por su misericordia, somos su pueblo escogido. No nos escogió porque éramos los más inteligentes. No nos sacó de ese mundo porque éramos los más brillantes. No, lo que no era ¿qué? Lo que no era nada. La escoria del mundo. Eso éramos. Y Dios se compadeció de nosotros. Y hoy, por su gracia, somos su pueblo escogido. Esto lo debemos de cuidar con mucho celo. No sea que descuidándonos, no sea que desapercibidos, vayamos, hermanos, a caer en desgracia. Y el Señor nos vaya a vomitar de su pueblo como se vomita un basilisco, como se vomita un animal rastrero. Antes el Señor nos conserve en su pueblo para la gloria de su santo nombre. Pero nosotros debemos de poner lo que está de nuestra parte. Le dice Dios, dice Moisés al pueblo de Dios, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás. Hay cosas que nosotros debemos aprender, ¿sí? Todas las cosas que vienen de parte de Dios. Y hay cosas que están por Dios estrictamente prohibidas, que esas nosotros no las debemos ¿de qué? No las debemos de aprender. Algunas de ellas en un tiempo cuando también vivíamos sin Dios y sin ¿qué? ¿Qué hacíamos con esas prácticas? También, ¿qué cosa? También nosotros creíamos así. Pero un día el Señor nos sacó, nos limpió. Y el día de nuestro bautismo hicimos un juramento en donde renunciábamos. ¿Qué hacíamos? Renunciábamos a todo eso. Y hasta cantábamos un canto. Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Sí, todo aquello quedó sepultado. Así como nuestro viejo hombre fue sepultado en las aguas del bautismo, también aquellas costumbres, aquellas creencias, también ¿dónde quedaron? Todo eso quedó sepultado. Iniciamos una nueva vida. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermana? Que ese primer día que vivimos de nuestro bautismo, cuando la iglesia nos dio la bienvenida, cuando la iglesia abrió sus brazos y nos recibió con gran gusto, con júbilo, y nos dijo que ahora pertenecíamos a ella y ella pertenecía a nosotros. Qué bonito sentíamos. Eso que la iglesia, por medio de un canto, bienvenido seas hermano, bienvenido con amor, por haberte ¿qué? Bautizado, como manda ¿quién? Sentimos tan bonito dentro de nosotros. Y luego al salir de esos bautismos, los hermanos se acercaban a nosotros y nos abrazaban y nos decían: sea bienvenido, hermano, a usted ingresado a una gran familia. Qué bonito sentíamos dentro de nosotros. Palpábamos la sinceridad de esas palabras. No solo las escuchábamos, las sentíamos aquí adentro de nuestro corazón. Y decirte, hermano, era un privilegio para nosotros. Y que tú me dijeras, hermano, era algo grandioso para mí, para ti también. Y esas cosas deben estar latentes, deben estar vivas dentro de cada uno de nosotros para mantenernos con esa decisión. Adiós mundo, que hasta ayer estaba, y de volver a pecar, mejor ¿qué cosa? Mejor morir. Esas palabras allí están. Nadie nos las sacó a fuerzas.
Nadie nos dio un papelito para que lo recitáramos, no. Era el deseo, era el sentir de nuestro corazón, porque estábamos empezando a vivir una vida nueva. ¿Una vida qué? Nueva. Muy bien. Les dice Moisés al pueblo de Israel: dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué quiere decir abominaciones? Es todo aquello que Dios aborrece. ¿Que Dios qué cosa? Aborrece. Que Dios detesta. Eso quiere decir ¿qué cosa? Abominaciones. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Había una práctica de un ídolo que cuando alguien le iba a agradecer algo a ese ídolo, llevaba como a su hijo de brazos pequeño, a su hija, y se la ofrecía al ídolo como una ¿qué? Como una ofrenda. Y estaba el fuego en el altar del ídolo. ¿Y qué hacían los padres de ese niño? ¿Qué hacían? Los pasaban, ¿por qué? En señal de que estaban ofrendando a sus ¿qué? A sus hijos. ¿A quién? Al ídolo. Eso jamás debería de volverse a ver en el pueblo de Israel, porque ahora el pueblo ya no pertenece a un ídolo. Ahora sus hijos ya no pertenecen a un ídolo hecho por las manos del hombre. Ahora el pueblo ya tiene un nuevo conocimiento, que tanto los padres como los hijos, todos ¿a quién pertenecemos? Porque el Señor nos compró con su sangre preciosa. Y solo y exclusivamente a Él, ¿qué cosa? Pertenecemos los padres y nuestros hijos. Y les vamos diciendo a nuestros hijos: híncate, hijo, y órale al Señor. Dile lo que tu corazoncito, ¿qué cosa? Y los niños entienden. Y los niños empiezan a sentir las caricias de Dios. Una nueva vida, una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje. Y las cosas que quedaron atrás, jamás volverlas ¿a qué cosa? Eso ya quedó sepultado para siempre. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El mundo, cuando siente una necesidad y quiere tener la seguridad de que el futuro que se le avecina, de que algún negocio, de que alguna situación a la que tiene que enfrentar, la gente del mundo quiere asegurarse de que esa situación que se le va a presentar, él quiere estar seguro de que va a salir triunfante. Pero como viven sin Dios, ¿cómo viven? ¿A quién tienen que acudir? Al adivino. ¿Sí? Y van con el hombre o van con la mujer que tiene el título de ¿qué? De adivino, y le preguntan: yo voy a hacer este negocio en donde voy a invertir todo mi patrimonio, pero yo quiero saber si es un negocio seguro en donde mi inversión me va a rendir, ¿qué cosa? Buenos, ¿qué? Si va a ser una inversión en donde voy a fracasar y voy a quebrar y me voy a quedar en la miseria, pues yo quiero saber, todavía estoy en el tiempo en que puedo hacer el trato o no lo puedo, ¿qué? Y tienen los hombres que recurrir a esos, ¿qué? Agoreros, adivinos. Tienen que, pues yo quiero, uno de mis familiares era muy listo y yo quiero comunicarme con él, a ver él que me aconseja. Todo eso es pura ¿qué? Pura mentira. ¿Qué es todo eso? ¿Pura qué? Pura mentira. ¿Y quién es el promotor de la mentira? Satanás, porque él es mentiroso y padre ¿de qué? De la mentira. Nosotros allí no tenemos absolutamente ya nada que ver. Pertenecemos ahora al Dios verdadero, Padre de la verdad. ¿Sí? Y ninguna necesidad tenemos de recurrir a esas prácticas, a esas enseñanzas. Está para nosotros estrictamente ¿qué? Prohibido por Dios. Muy bien. Dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Fíjate bien, por la muerte de Jesucristo fuimos hechos aceptos ante nuestro Dios. ¿Sí? Sí. Qué triste sería que perdiéramos esa grande bendición de que hoy somos aceptos, agradables a Dios por la muerte de en la que hemos creído. Pero si empezamos a aprender otras creencias, en vez de ser aceptos, en vez de ser agradables a Dios, ¿en qué podemos convertirnos? En abominables. Y abominable es todo aquello que Dios, ¿qué cosa? Que Dios desprecia, que Dios aborrece. Líbrenos el Señor de caer en semejante desgracia. Dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Cómo, en qué se convierte
el que hace esas cosas en abominable ante la presencia de Dios. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra preocupación cada día? Que nuestra vida sea como la luz de ¿qué? Que vaya cada día de aumento en ¿qué? Con un propósito, con una finalidad de llegar a la perfección. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, y agoreros y a adivinos oyen. ¿Por qué tienen las naciones que viven sin Dios y sin esperanza? ¿Por qué tienen que recurrir a los adivinos? ¿Por qué tienen que acudir a los agoreros? Porque viven sin Dios y sin esperanza. Nosotros vivimos con Dios. Pregunto a mis hermanos, nosotros, por la misericordia de Dios, por la gracia de Cristo, vivimos con Dios. Vivimos con una esperanza viva. Es muy diferente nuestra situación. Totalmente, ¿qué? Diferente. No tenemos entonces por qué caer en las prácticas en que el mundo, ellos tienen toda la ¿qué? Toda la razón. No pueden consultar a Dios porque ¿cómo viven? Con Dios no tienen ningún contacto. Nadie que los ponga en contacto con ¿quién? Están lejos de Dios. Y yo y tú estamos muy cercanos a Dios. Que tenemos alguien que nos contacta con Dios. Sí, aquí en la tierra, un apóstol de Dios. Y en el cielo, Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. ¿Qué ventaja tan grande tenemos? No tenemos entonces ninguna razón para recurrir a lo que el mundo tiene que recurrir. Dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Eso a nosotros Dios no nos lo tiene estrictamente ¿qué? Prohibido. ¿Por qué? Porque si nosotros atravesamos por algún momento difícil, si nosotros sentimos que el futuro como que se nos viene encima y como que ese futuro no nos trae muy buenas noticias, nosotros tenemos un contacto con Dios. ¿Sí? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, porque él es sobre las de la tierra la boca de Dios. Hermano, me encuentro en esta situación, me encuentro en este problema. Vengo para que me diga en el nombre del Señor,
¿qué es lo que debo hacer? Y la boca de Dios te va a orientar bien y te va a decir qué es lo que tú debes de qué, y todo va a salir perfectamente bien. ¿Necesitamos del adivino? ¿Necesitamos del agorero? ¿Necesitamos de ir a consultar por los muertos? De ninguna. Tenemos algo mejor. ¿Sí? Tenemos un hombre de Dios que Dios, ¿qué cosa? Dios ha elegido para bien de quienes, y Él es nuestro contacto. ¿Con quién? Con Dios. Bendita sea la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué te habla esto tu hermano? Porque es mi deber. Y vivimos en el mundo. Le dijo el Señor en su última oración a su Santo Padre: no te ruego que los quites del mundo, no, porque tienen una misión que desempeñar. Predicar el Evangelio a toda ¿qué? Dice, una cosa sí te pido, que los guardes del mal. Esa oración sigue vigente. Esa oración, ¿cómo sigue? Está viva, está presente. ¿Delante de quién? De nuestro Dios. Para que cuando alguno de nosotros nos sintamos en medio de una lucha feroz, en medio de una situación difícil, ahí está una oración. Debemos de acudir. Ahora ya no está orando aquí sobre las de la tierra, está sentado a la diestra de Dios. Es nuestro ¿qué? Nuestro abogado. Es nuestro intercesor. Y aquí en la tierra tenemos a un apóstol de Jesucristo. Qué afortunados somos. Qué bienaventurados somos por la gracia del Señor Jesús. Pero vivimos en medio de un mundo que está lleno de ¿qué? De maldad. Por eso dijo el Señor, no te ruego que los quites, sino que los guardes ¿de qué? De toda esa maldad, de toda esa podredumbre, de todo ese lodo, de todas esas aguas negras en que este mundo se mueve. Que Dios nos guarde de toda esa inmundicia. Y nosotros, poniendo lo que está de nuestra parte, seguiremos adelante en pos del blanco que es Cristo Jesús. Hoy es día 24 de diciembre. ¿Qué celebra el mundo? El día de mañana, una fiesta que tiene un maquillaje, que el maquillaje la hace aparecer como que es una fiesta ¿qué? Como que es una fiesta ¿qué? Cristiana, como que es una fiesta buena, como que es una fiesta agradable a Dios. Pues tu hermano te va a demostrar todo lo contrario, con pruebas. ¿Con qué? Aparte de lo que te voy a ir leyendo en la Escritura, con un libro de la iglesia que inventó esta fiesta, te lo voy a comprobar. Fíjate bien,
porque en esta iglesia se habla solo la verdad. Y tenemos el deber de comprobar esa verdad. Y tu hermano esta mañana te lo va a comprobar con un libro de la Biblia de la Iglesia Católica. Se llama Diccionario del Hogar Católico. Ahí los mismos teólogos, los mismos maestros, porque un diccionario no lo hace cualquiera, lo hace una gente que tiene mucho conocimiento en la materia. Pues ahí te vas a sorprender de lo que este libro dice de la Navidad. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Pregunto a la iglesia, ¿por qué te quiero hablar de esto? Porque es una enseñanza que tú no debes aceptar. Tú tienes que saber de dónde viene esta enseñanza. ¿Sí? Tienes que saber de dónde se originó. ¿Sí? Cuando aquí en la iglesia se te enseña algo, se te enseña el origen. Y siempre va a ser el origen de lo que se enseña en esta iglesia. Oye bien lo que te voy a decir. El origen de lo que se enseña en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, siempre, en todos los tiempos, en todas las épocas, siempre será la revelación de Dios. ¿Siempre qué? Siempre será ¿qué cosa? Siempre el origen de esa enseñanza, ¿de dónde vendrá? De Dios. Porque el único que nos puede enseñar la verdad, ¿quién es? Nuestro Dios. Bendita sea la gracia de Dios. Es una fiesta, como te dije, que tiene un maquillaje que parece que es una fiesta, ¿qué? Una fiesta cristiana. Parece, ¿cómo? Parece que es una fiesta que tiene base bíblica. Parece. ¿Cómo? Yo te lo voy a comprobar que no es cierto. ¿Por qué tu hermano te va a hablar de esto esta mañana? Porque desgraciadamente, por falta de doctrina, algunos hermanos practican cosas que están prohibidas por Dios. Y ellos creen que están, ¿qué cosa? Que están haciendo algo que es, ¿qué cosa? Que es bueno, que es agradable a quién. Pues no. Aquí se enseña la verdad clara y precisa para que la iglesia sepa hacer diferencia entre lo bueno y entre la verdad y la mentira. No hay términos medios. O se es, o no qué. Porque si la hermana está practicando algo que tiene origen en la idolatría, ¿qué es la idolatría ante los ojos de Dios? Es algo abominable. Y si mi hermano y si mi hermana practica algo abominable, ¿cómo se hace mi hermano? ¿Cómo se hace mi hermana ante los ojos de Dios? ¿Se hace qué? Se hace abominable.
te haces aborrecible. ¿Quieres que Dios te aborrezca? Pregunta, mis hermanos, ¿quieren que Dios los aborrezca? Bueno, si quieren que Dios los aborrezca, encapríchense y digan, pues aunque nos hayan explicado y aunque nos hayan mostrado, pero a mí me gusta hacerlo, siento bonito. Sí, porque el diablo es muy astuto. ¿Cómo es el diablo? Sí, le escribía a San Pablo a la iglesia y decía, temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué cosa? Engañó, ¿qué cosa? Así, ¿qué es lo que puede suceder en la actualidad? Ya no con Eva, sino con la ¿qué? Con la iglesia, porque el peligro está latente. Mira, lo primero que quiero que analices de la Navidad es esto. Entre los villancicos que se cantan, y ustedes van a ver los mentados nacimientos. Allí vas a ver que hay una cueva. ¿Que hay una qué? Y la Navidad dice que el Señor nació en una ¿qué? En una cueva. ¿Y la Escritura dónde dice que nació? ¿Dónde dice la Escritura que nació, la Biblia? ¿En un qué? En un pesebre. Porque para José y María, su esposa, no hubo lugar en donde. Sí había lugar en el mesón. Para gente que qué. Pero para una mujer que va a dar a luz, que va a molestar a los huéspedes, ¿qué dijo el dueño del mesón? No, dijo, para ustedes no hay qué. ¿A dónde tuvo que llevar José a María? A un establo. ¿A un qué? A un establo. A donde los animales, ¿qué cosa? Fueron más nobles los animales. Ninguno de los animales arremetió en contra de José. Ninguno de los animales que había allí en ese lugar arremetió contra María, que ya iba en los dolores de ¿qué? Antes, no sé si saben qué es un pesebre. ¿Sí saben? Un pesebre es una especie de madera rústica, como una canoa, así, rústica. Y ahí se le echa la pastura a los animales. Se hace así para que la pastura no se desperdicie, no se tire, no la pisen, no se revuelva con el estiércol. Entonces los animales ahí llegan y ¿qué cosa? Y ahí comen. ¿Qué hicieron los animales cuando María y José llegaron? Fueron más nobles. No atacaron a María, no atacaron a José. Cuando el niño nació, ¿cuál era el lugar más cómodo para el niño? Ese pesebre. ¿Qué hizo María? Siempre las mujeres, cuando ya está cerca del parto, son muy prevenidas. Empiezan a arreglar. Ahora no, porque ahora los pañales se compran por paquetes, son pañales desechables. Pero mis hermanas grandes de edad se han de acordar que antes, ¿qué es lo que hacía la mujer cuando se acercaba a dar a luz? Compraba franela, ¿verdad? Y luego la cortaba en pedazos y le hacían las orillas bonito, ¿verdad? Luego la lavaban para que como estuviera cuando el niño naciera. Sí, la franelita, porque lo que es más suavecito para la piel delicada del niño. Y María así iba ya. Ella salió de
de Nazaret a Belén, pero ya llevaba sus pañalitos ahí, que con tiempo, ¿qué había hecho? Y cuando nace el niño, ¿qué hizo María? De ahí de su maletita sacó los pañales y envolvió a aquel y lo acostó ¿en dónde? En el pesebre, no en una cueva. ¿No en una qué? ¿Te fijas cómo no sale de acuerdo? Luego oye bien, ¿cómo cantaron aquellas huestes celestiales cuando nació el niño? ¿Cuáles fueron las palabras de su canto? A ver, ¿quién me lo repite de memoria? ¿No hay un hermano? Para la gloria del Señor, sí, decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, para la gloria del Señor. ¿Ya ven cómo sí se pega la enseñanza del mundo? No dice así la Biblia. La Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los. ¿Quién estaba mostrando buena voluntad para quién? Dios. Porque ¿quién estaba enviando al mundo? A su Hijo unigénito. Y el canto, ya ven, hasta al hermano se le pegó. Ya ven cómo sí, cosas que nosotros no debemos de ¿qué? De aprender. El canto de la Navidad dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Fíjate cómo transquiversan las cosas. Le quitan la buena voluntad a Dios y se la dan ¿a quién? Al hombre. No sé si me estás entendiendo. De veras el hombre manifestó buena voluntad en el nacimiento del niño. ¿Qué hizo el mesonero? ¿Qué hizo el mesonero? Sí, quédense aquí. Voy a correr a estos mercaderes para que ustedes estén tranquilos. Sí. ¿Así hizo? No, dijo. Para ustedes no hay que. Así que por favor se me qué. Esa es la buena voluntad. ¿Qué hizo Herodes cuando aquellos magos de Oriente que llegaron y le preguntaron que si no sabía dónde había nacido el rey de Israel? No, dijo, pero búsquenlo. Y si lo encuentran, por favor, dijo, no se les vaya a pasar. Regresen y me dicen dónde está. Porque quería mostrar a Herodes su buena voluntad. ¿Para qué? Para matarlo. Fíjate, y a que veas ¿de quién es la Navidad entonces? A ver, ¿de quién es la Navidad? No, vámonos al origen. ¿De quién es? De Satanás. ¿Es de Dios? Fíjate, transquiversa las cosas ¿de quién? ¿Qué hizo con la mujer en el paraíso? La engañó. ¿Qué hizo? Transquiversó. ¿Con qué? Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto comáis. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está transquiversando. Y cuando una verdad se transquiversa, deja de ser verdad y se convierte ¿en qué? Mentira. En mentira. Y la mujer cayó en la trampa. No, dijo, Dios nos ha dicho que de todo árbol del huerto podemos, ¿qué cosa? Comer, pero que del árbol que está en medio, que ese cayó en la ¿qué? Cayó en la trampa. Pero fíjense, analicen bien la Navidad. Luego se oye, el espíritu navideño ya está aquí. ¿El qué? ¿El qué?
el espíritu navideño. Y dice San Juan, probad los espíritus, a ver si son de quién. ¿Qué estamos haciendo ahorita con el espíritu navideño? Y ya que empezamos a encontrar que ese espíritu es de Dios, ¿por qué decimos que no es de Dios? Le quita la gloria a Dios y se la da al hombre. ¿Y se la da a quién? Echa mentiras diciendo que Cristo nació en una cueva. Y la Escritura nos dice que nació en un ¿qué? ¿Y cuántos hermanos y cuántas hermanas esta noche que van a celebrar en su casa? Pues te estoy aguando la fiesta ya. Sí, te estoy diciendo que eso que vas a hacer no es agradable a Dios. Es una abominación ante los ojos. Y tú al hacerlo te haces también abominable. Te estoy diciendo que es malo que te comas un pavo, ¿no? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que tú te puedes comer un pavo, te puedes comer 2, te puedes comer 10, pero ¿por qué razón te los tienes que comer esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces, hermana? ¿Por qué lo permites, hermano? Que en tu casa se practique algo que es abominable ante los ojos de Dios. Porque esa no es una revelación de Dios, es una vil mentira del diablo. ¿Qué cosa es? Es una vil mentira ¿de quién? De Satanás. ¿Sí? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Fíjate bien, el diablo le está quitando, el que está mostrando la buena voluntad al hombre, al mundo, ¿es quién? Y el diablo ¿qué dice? Que no, que los que tienen la buena voluntad son ¿quiénes? ¿Y de veras? Las huestes celestiales cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los, ¿de parte de quién era la buena voluntad? ¿Para quiénes? Fíjate, ¿y el diablo qué hace? Voltea las cosas al revés. Entonces, si hace falta esta plática, si es necesaria, claro que sí, si es necesaria. Esa fiesta no es de Dios. ¿Es de quién? Es del diablo. Aparte, hacen otra cosa terrible. ¿Qué hacen? Hacen una cosa terrible. Ese muñeco que ponen allí, de plástico, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a ese pedazo de plástico? Le llaman Dios. ¿Cómo le llaman? Porque la Navidad trae esa doctrina. Y estamos checando el espíritu de la Navidad, a ver qué espíritu es. Estamos checando la doctrina, la enseñanza que trae, a ver qué clase de doctrina, qué. Si es doctrina de Dios
o es doctrina de demonios? Si sabes distinguir la doctrina que es de Dios y la doctrina de los demonios, pues tienes que saberlo. Y tu hermano te lo está comprobando con hechos esta mañana. Fíjate bien, ya empezamos a ver todas las falsedades y falta lo bueno todavía. ¿Qué cosa falta? Todavía falta lo que te voy a leer en este libro. Este libro fue hecho en Barcelona, España, en donde la Iglesia Católica tiene grandes editoriales. Ya ven que la conquista, ¿de dónde llegó? ¿Y qué religión vinieron a imponer a base de la espada y el fusil? Pues todavía, nada más que ahora las armas las usamos en contra de ellos mismos. Fíjate bien. Ya encontramos el primer error. La Escritura no dice que el Señor nació en una ¿qué? Encontramos el otro error. El cántico que cantan, el villancico, no dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Así no dice. ¿Ya son cuántos errores? Fíjate bien. Otra herejía absurda, que a un mono de plástico, ¿cómo le dicen? ¿Qué trae la Navidad? ¿Qué trae? Idolatría. Sí. Antiguamente, pues tu hermano ya voy sobre 84 años. Antiguamente, antes de que el plástico viniera a inundar al mundo, los muñecos esos de Navidad los hacían de cera. Y como la cera es muy frágil, entonces en el ajetreo que hacían de las posadas y de todo eso, a veces ya medios se les caía el trevejo ese donde traen al niño y se le quebraba una pata, se le quebraba un brazo. Había talleres, fíjate bien, cuando los muñecos eran ¿de qué? De cera. Había talleres porque no cualquiera podía hacer el trabajo, ¿no? Y ahí decían en el taller, se reparan niños dioses. ¿Cómo? Se reparan niños ¿qué? Yo quiero preguntarte, el Señor, el real, el verdadero, ¿cuándo tuvo necesidad de una reparación? Antes la Escritura nos dice que a medida que iba creciendo, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué manifestaba Dios en él? Que iba creciendo en gracia, iba creciendo en sabiduría, ¿sí? Y a una edad como de unos 12 años fue al templo y le empezó a hacer preguntas a los grandes dirigentes de Israel, ¿sí? Y ahí se estuvo un buen tiempo hasta que María y José los llegaron a ¿qué cosa? A buscar. Y dice ahí que él les hacía preguntas y ellos no le podían ¿qué cosa?
Y ellos le hacían preguntas a él y él se las contestaba con una gran ¿qué? ¿Algo le faltó en alguna ocasión? Jamás. Nuestro Cristo nunca necesitó una reparación. El ídolo católico sí, se le caen las manos, se le caen las piernas, se le caen los dedos, se le caen los ojos y necesitan ¿qué cosa? Nuestro Señor fue perfecto en todo. ¿Quieres cambiar al verdadero Señor por un ídolo tan barato, tan pacotilla, por un Cristo tan perfecto? Pues eso estás haciendo cuando celebras, cuando te involucras. No, pero nosotros no tenemos el mono ahí. Pues dice San Pablo que un poco de ¿qué? Sí, porque tú dices, no, pues yo nomás agarro una parte de la Navidad. Y si agarras una parte, ¿de qué te estás haciendo partícipe? De todo. ¿Sí? Porque o todo o qué, o nada. En esa lamentable situación hay familias de la Iglesia del Señor. ¿Están bien delante de Dios? Oh, hermano, pero es que el hermano Antonio es muy bueno, si lo que yo estoy hablando no es de acuerdo a la doctrina que Dios ha revelado, tú tienes derecho, hermano, con todo respeto, pero a nosotros se nos ha enseñado que la Navidad es de Dios. Y tenemos textos en donde, porque a lo mejor me falta doctrina a mí, y a mí me gustaría estar bien en doctrina para que no me falte nada. ¿Crees que lo que tu hermano te está hablando es de Dios? Entonces, lo demás no es de Dios. O somos, o no qué, o no somos. ¿Sí? La Navidad es un acto de idolatría. Porque ¿cuál es la parte central de la Navidad? El niño Dios. ¿Y de qué es el niño Dios? ¿De qué es? Es de plástico. Sí. Antiguamente, como te digo, que el plástico todavía no llegaba, se hacían de cera y eran muy frágiles. Y había talleres que decían, se reparan niños dioses. Es hasta ridículo. Pero el católico lo ve con mucha ¿qué? Naturalidad. Sí, porque ellos están como, están en tinieblas. Y yo y tú somos la luz del mundo. Sí, somos diametralmente diferentes. Te voy a leer en este diccionario. Una vez fui a Michoacán y el hermano Aarón siempre se preocupó mucho porque el Evangelio de Dios avanzara en Michoacán. En Michoacán, al hermano Ignacio Castañeda, los sacerdotes, en contubernio con las autoridades municipales de un pueblo, lo metieron a la cárcel por hablar la verdad. Cuando el hermano Aarón
ya estaba muy grave en su enfermedad. Llamó al hermano Pablo Valdés, llamó a tu hermano, llamó al hermano Alfonso Herrera, la hermana Luisa Pedrosa y otras hermanas más de la Casa Grande, y nos dijo: quiero que recorran las iglesitas que hay en Michoacán, una por una, arreglen los problemas. Y luego le dice al hermano Herrera: usted, si hay que hacer bautismos, hágalos. Si hay que hacer matrimonios, hágalos. Si hay que hacer presentación de niños, hágalos. Y salimos a recorrer Michoacán, iglesita por iglesita. Nos llevamos cerca del mes. Cuando regresamos, el hermano Aarón nos estaba esperando. Y llegando, eran como las 12 del día, y nos dijo: pásense. Nos pasó al comedorcito. Dijo: estoy con ansiedad. Quiero saber cómo están los hermanos de Michoacán. Sí, hermano. Ya empezamos a relatarle iglesia por iglesia. Llevamos la lista de bautismos, presentación de niños, y él estaba feliz. ¿Sí? Ya ven cómo Dios me inspiró, que había esa necesidad de que se hicieran todos esos actos de Dios. Sí, hermano. Nos encontramos este problema en tal iglesia, y el Señor nos ayudó, hermano, y lo arreglamos así. Ah, qué bueno. Y feliz en medio de su enfermedad, el hermano estaba, porque ese estado, un estado idólatra, 100%. Me acuerdo que cuando duerme el hermano Aarón, la primer gira que el hermano Samuel hizo, la hizo por Michoacán. Son lugares entregados a ¿qué cosa? A la idolatría. Y ahí Dios tiene un gran pueblo en este tiempo. Bendita sea la gracia de Dios. En uno de esos viajes, tu hermano compró este libro, porque ahí hay mucha, para lo católico, bastante. Yo nomás, porque le vi diccionario del hogar católico, bueno, pues lo voy a comprar. Pero ya después me puse a leerlo. Te voy a leer lo que dice de la Navidad. En la página 791 dice: Navidad es la fiesta instituida por la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si es diccionario del hogar católico, ¿a qué iglesia se refiere? A la iglesia católica. Dice: Navidad es la fiesta instituida por la iglesia. ¿No es revelación de quién? No. Esto viene de Roma. ¿De dónde viene esto? Y sigue oyendo. Dice: es la fiesta instituida por la iglesia para celebrar el nacimiento de Jesucristo. El nombre viene de natalis. La palabra Navidad viene de una palabra en latín que se llama natalis, que quiere decir natal. Dice que es el que se le daba en el siglo II en la iglesia latina. Cuando dice la iglesia latina, no te vayas a confundir y creer que era aquí en América Latina. América Latina todavía Cristóbal Colón no la descubría.
latina es la iglesia romana, porque ahí fue donde se hablaba el latín, para que vayas entendiendo. ¿En dónde tiene su origen esta fiesta? ¿En dónde tiene su origen esta fiesta? En Roma, para que sepas lo que haces. Dice, más que un aniversario, la Navidad es la celebración de un acontecimiento. Aquí mismo confiesa que la Navidad no es un aniversario, porque ellos mismos confiesan aquí que Cristo no nació el 25 de diciembre. Ahorita vas a oír. Más que un aniversario, la Navidad es la celebración de un acontecimiento, la llegada de Cristo al mundo. Y luego dice, hasta el siglo IV, o sea, hasta el año 400, en que el Papa Julio I, oye bien, hasta el siglo IV, en que el Papa Julio I la fijó uniformemente en el 25 de diciembre. ¿Quién dijo? Yo ordeno que el 25 de diciembre se celebre la Navidad. ¿Quién lo dijo? ¿Un apóstol de Jesucristo? ¿Un profeta de Dios? ¿Quién? ¿Quién ordenó que el día de mañana se celebre la Navidad? El Papa Julio I en Roma. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Un diccionario católico. Aquí está. Sigue diciendo. Dice, la Navidad es la celebración de un acontecimiento. Dice, hasta el siglo IV, en que el Papa Julio I la fijó uniformemente en el 25 de diciembre, la fiesta de Navidad tuvo 2 fechas. ¿Cómo dice? Que en aquel tiempo la Navidad tenía 2 ¿qué? Se celebraba en 2 regiones, pero en fecha ¿qué? Diferente. Ahorita va a decir las fechas. Dice, tuvo 2 fechas, el 25 de diciembre en Occidente, porque ¿quién ordenó que así ese día se celebrara? El Papa Julio I. Y el 6 de enero en Oriente, porque la iglesia estaba dividida, la iglesia romana se dividió, y la iglesia de Oriente dijo, no, nosotros acá la vamos a celebrar el día 6 de ¿qué? De enero. Ahora te voy a leer otra partecita en el mismo artículo de la Navidad. Oye lo que dice. No es la Navidad, no es la fidelidad a la historia. ¿Cómo? Que históricamente la fecha de la Navidad, no, ¿qué cosa? No es una fidelidad a la historia, es una fecha puesta por el Papa Julio I de Roma. Dice, la que determinó la elección del 25 de diciembre, pues la celebración de la Navidad en la iglesia romana, oye lo que dice, fue una decisión de oportunidad. ¿Fue qué cosa? Fue un oportunismo. ¿Fue un qué?
igual, exactamente igual a lo que pasó aquí en México con la mentada aparición de la guadalupana. Solo fue un oportunismo. ¿Por qué? Porque donde dicen que se apareció la guadalupana, los aztecas tenían un ídolo femenino. ¿Qué tenían? Un ídolo, ¿qué cosa? Femenino, y cada año venían las tribus a rendirle culto. Cuando tú ves en la Basílica de Guadalupe los matachines con sus plumas y semidesnudos, están recordando que así era el culto que le rendían a la diosa azteca desde antes que los españoles. Y cuando los españoles vinieron, vieron cómo los indios adoraban a esa diosa, entonces inventaron la aparición guadalupana y esa noche quitaron el ídolo azteca y pusieron la imagen de la ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Oportunismo. ¿Qué hicieron con la Navidad? Es exactamente la sustituyeron por una fiesta que había antes de la Navidad, para que veas en honor de quién hacían esa fiesta. Dice, se trataba para los cristianos de dar una réplica a la fiesta pagana del Natalis Invictus, señalada con esta fecha en el calendario profano. El Invictus es el sol. ¿Cómo? ¿Qué fiesta se celebraba en Roma el 25 de diciembre antes de la Navidad? El Natalis Invictus, que quiere decir el nacimiento del Dios invencible, porque le rendían culto al sol. Dijeron los católicos, pues vamos a echarle un cambiazo y vamos a quitarles su adoración, dice, y vamos a poner a Cristo, que es el sol de justicia. ¿Te fijas la maniobra que hicieron? Pero ¿quién sigue ahí detrás de la Navidad? ¿Quién sigue ahí atrás de la Navidad? La adoración ¿a quién? Al sol. ¿Y quién está detrás de la adoración al sol? Satanás. Porque es un acto ¿de qué? Así es que todo el que celebre la Navidad es idólatra. No nada más le está rindiendo culto a un Cristo falso, sino también están rindiendo culto al sol, que se llama astrolatría. Rendirle culto a los astros, ¿cómo se llama? Es la idolatría a los astros. Eso es la Navidad. ¿Entendiste? Así es que cualquier hermano, cualquier familia de la iglesia que celebre la Navidad, ¿a quién está rindiendo culto? Primeramente a Satanás, luego al sol y luego a la orden de un papa ¿de qué? Imagínate, ¿y tú qué dices? Que el apóstol del Señor es tu padre en la fe. Si estás celebrando la Navidad, tu padre en la fe es Julio I. ¿Estás oyendo bien? Porque ¿quién fue el que estableció? ¿Quién fue el que ordenó que el 25 de diciembre se debería celebrar la Navidad?
un papa de Roma llamado Julio I. ¿Pero a quién adoraban antes en ese día? Al sol. Fíjate, toda la mezcolanza de idolatría que trae consigo ¿la qué? La Navidad. Así es que eso, que a algunos hermanos, que a algunas familias se les hace tan bonito, se les hace tan atractivo. Sí, así es Satanás. Las esferitas de colores, los foquitos que están así, los villancicos que se oyen. Todo eso, ¿qué cosa es? ¿Qué es todo eso? Es como una especie de hipnotismo que Satanás ejerce sobre la gente para tenerlos, ¿qué cosa? Y que ellos creen que están haciendo algo que es agradable a ¿quién? Cuando que es una vil idolatría y están adorando a Satanás al final de toda esa idolatría. ¿Te gustaría cambiar a tu Dios por rendirle culto a Satanás? Tú tienes la palabra. Yo cumplo con mi deber de hablarte la verdad de Dios. Yo, en mi forma de creer, en mi fe, yo no necesito absolutamente nada de la Iglesia Católica. Lo tengo todo con mi Padre Celestial. Lo tengo todo con mi Cristo, que vino a dar su vida por mí. Lo tengo todo con el apóstol de Jesucristo. Y no tengo que andar pidiéndole migajas a nadie. Soy rico por la gracia del Señor. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor Jesús. ¿Es para la honra y la gloria del Señor? Sí, porque se descubre la estratagema del diablo. Te envuelve las cosas en papel celofán, te envuelve las cosas en papelitos de colores, te envuelve las cosas con foquitos, con esferas, y te empieza, ¿qué cosa? Te empieza a hipnotizar. Te cambia la letra, te cambia los conceptos, pero se parece a lo que dice. Sí, se parece, pero no es ¿qué cosa? No, al contrario, si lo analizas, va en contra de lo que las Escrituras, que son el testimonio de Dios, nos dicen. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Si mis hermanos del coro tienen algún cantito, yo les invito